Muy buenos tolkianos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Bilbon. Estamos en un nuevo vídeo de Rise to War, un nuevo videazo, el cual este comandante nunca había venido por aquí, ni tampoco habíamos encontrado una calidad de jugador con este comandante, por el cual mereciera sacar una guía. Hablamos de Saruman. Saruman es capaz de reventar a el rey Isildur, rey de los hombres. Entonces, vamos a analizarlo, vamos a sacar conclusiones, podéis tomar nota tanto del lado de nuestro compañero Throndir, aquí de Skull, o del tema de si sois jugadores del mal y queréis ver cómo juega Saruman. Pues este jugador me ha gustado tras ver ciertos informes de batalla, siempre podemos sacar unas conclusiones importantes y pues bueno, tomar esos puntos y anotaciones, ya que yo por ejemplo pues bueno, no soy ballena y tampoco me meto al juego para poder decir vamos a probar comandantes así y tener una gama grande de comandantes en mi cuenta del mar, por ejemplo, ¿no? Saruman pues tampoco ha estado en el meta nunca, pero tras esta build que hemos visto, tras esta construcción de equipo, unidades, puntos de habilidad, pues creo que podemos sacar una conclusión bastante acertada hacia ese comandante. Pero antes de nada es muy importante, gente, que apoyéis el canal, os suscribáis, comentéis, le deis un buen like. Aparte tenéis diferentes formas de apoyar el canal. A partir de hace unos 5 o 6 días nos dieron la opción de que os podáis unir, os podéis hacer miembros del canal. Entonces os vais aquí abajo, la partecita de abajo que tenéis que poner unirse al lado de suscribirse y activar la campanita, muy importante. Y tenéis ciertos rangos dan ciertos privilegios. El rango primero, pues bueno, vais a tener vídeos exclusivos, guías tanto de Rise to War, de Imperium, de la batalla por la Tierra Media 2, que yo traigo pues ese contenido que podéis ver tanto todos los seguidores, que no solamente esté aquí por el Rise to War, sino por los otros juegos que también traigo. Discord oficial de la comunidad hispana de Rise to War, bueno, mi comunidad hispana, ¿vale? Que básicamente, bueno, tenéis toda la Tierra Media en general, más que de Rise to War, ¿vale? De Rise to War es la comunidad hispana que son compañeros nuestros. Aparte, en los otros rangos, pues bueno, vais a tener ciertos privilegios. Por ejemplo, si queréis jugar conmigo en partidas personalizadas en la Tierra Media o en cualquier otro juego, podéis hacerlo. Guías de cómo instalar los juegos, descargarlos. Yo lo digo, yo ayudo a instalarlo, ¿vale? Así que tenéis ciertos precios por si queréis unir. También tenéis la opción de Super Thanks, ¿vale? Super gracias con el tema de que por X aportación a mí me ayudáis a mejorar el contenido del canal, me ayudáis a seguir haciendo vídeos, porque me anima, ¿no? Me anima, las cosas en la vida están muy malas y bueno, siempre yo lo hago por amor al arte, pero bueno, si cae algo, pues eso me llevo. Aparte, ya por último, si queréis descargar el Rise to War, lo tenéis abajo en el link, emulador, igual que yo, en ordenador, ¿vale? Y nada más, chicos, os están gustando los vídeos que estamos haciendo, así que seguid dándole caña. Sin más dilación, vamos a lo que viene a ser la guía, ¿vale? Saruman es un comandante de tier 3 que bueno, que nunca ha destacado por ser efectivo. Se han hecho diferentes construcciones con este comandante, tanto con orcos, con Uruk-hai, principalmente, ya que bueno, este comandante pues es el creador de los Uruk-hai y pues bueno, se supone que se puede llevar con Berserker y con otra historia en temporadas pasadas. Actualmente pues se lleva con hombres malvados porque los hombres malvados son los más fuertes que el mal tiene, ¿vale? Ya que hay pocas cosas que le hagan contra y pocas cosas, y ellos son buenos contra la mayoría de enemigos. Entonces, gente, detalle importante, lo que prima en esta temporada o en esta última season y media, la locura. Manipular, en este caso es para locura, manipular, máscara de huesos, quería también confirmarlo, por el tema de que cada 2 rondas contra un objetivo enemigo quitamos 42% del daño cuando está maximizado. Yo lo tengo esta opción con mi boca de Sauron, ya que lo llevo de 2 maneras. La llevo anti-bien y anti-mal. Anti-bien, pues bueno, lo puedo llevar con manipular, lo puedo llevar con locura, ¿vale? Pero bueno, nos quedamos con Saruman, ¿vale? Vamos a ver los objetos como accesorios, pues Nemesis de unidades montadas. En este caso los fuegos artificiales vienen súper bien como principal, debido a que mejoramos la concentración del comandante. La unidad de ataque a distancia pues se pilla puntos por si lleváis en algún caso los Uruk-hai que focusean los arqueros, pues viene bien. Como perks, como subs, marca del cazador. En caso, viene bien también con la unidad a melee, porque os vais a llevar el golpe seguro, vais a hacer el golpe seguro. El arreglar es una opción segunda, y en este caso nuestro compañero, este jugador,
Pues lo llevo anti unidades de jinetes, ya que, bueno, por si se encontraba jinetes de por medio. Que en este caso no se encontraba, pero le viene igualmente, ¿vale? Podéis ver, si Lu tenía, se me olvidó que unidad tenía, no tenía ninguna de caballería, por tanto no se aprovecha bien. Pero bueno, por eso quiero decir que como opción primera, pues yo llevaría el golpe seguro, como opción segunda, el arreglar, como opción tercera, el Nemesis de unidad montada y cuarta, bueno, estos son más situacionales, ¿vale? Son más situacionales. Pero eso es buen objeto. También se podría poner el tema del tambor, dependiendo de lo que tengamos delante. Pero que más lo podéis poner siendo de morado. ¿Qué objetos tenemos? El collar de hueso, si ya lo llamamos con nombre, también podría ser una buena opción. Pero eso no sé hasta qué punto sería efectivo, pero siempre buscando el mejorar los hombres malvados, ¿vale? Por el tema de la perk iría guay. Opciones de casco. Sin duda alguna yo pondría esta, como estaba diciendo, con manipular o con locura, histeria. Opción segunda, antilocura, llevaría yo de anticaballería, es decir, el casco de caballería antilocura. También se podría llevar el yelmo Uruk para mejorar el tema aturdido y tal, pero bueno, desde mi punto de vista creo que se va bien, ¿vale? Incluso capa, la capa por el tema de tener histeria, de tener de esos extras a subirle al comandante fuerza, concentración, ¿vale? Ya que bueno, se centra en concentración, podéis ver, tiene un valor bastante alto de 421 de concentración, 235 de fuerza, 75 de liderazgo, ya que es un líder, y velocidad, bueno, directo, ¿vale? La bonificación, como podéis ver, es bastante relevante y son 177.42 más extra. Daño recibido por el ejército menos 21%, le salva bastante el culo. Como pechera, la malla de escamas me parece muy efectiva, ya que contra el cómputo general de unidades nos va a venir bien. Vitalidad cuerpo a cuerpo, menos 6% al daño, está mejor a tope. Seguramente muchos de vosotros lo tengáis, pero si no lo tenéis, lo podéis mejorar lo que podáis, ¿vale? Defensa, ataque cuerpo a cuerpo, como DPS 15, fuerza 18, concentración 18. Opción segunda, se puede buscar el abrigo, ¿vale? Para explicarme, que siempre se me olvida el nombre, tío, de la puta capucha. Esto podría ir bien, la piel de cazador, unidad de defensa, ataque a distancia, si llevamos algo de Urujai a distancia, pero bueno, sobre todo por el tipo de protección que podamos llevar, ya que si llevamos proteger, pues puede venir bien, entonces no es tan efectivo, pero bueno, es una buena opción. Aparte, esta, yo pondría de segunda opción esta mejor que la otra, debido al tema de la concentración, la adaptación, pues en este caso si queremos llevar a nuestro comandante con más concentración o queremos protegernos contra el daño concentrado, si vemos que hay Galadriel o hay comandantes que nos van a afectar gravemente, un mismo Sauron también si estamos jugando contra el mal, o vitalidad cuerpo a cuerpo, ¿vale? Dependiendo del punto de vista que tengamos enfrente, de qué nos estamos enfrentando principalmente, pues vamos leyendo. Eso sí, no siempre vamos a poder estar cambiando la cuota esta, la que mejoramos, la desmontamos porque perdemos objetos en el camino. Hay que tener con muchos dos. Mi consejo, si eres un balleno, pues te sobran ítems como para ¿sabes? Como para poner tiendas. Pero bueno, vitalidad cuerpo a cuerpo, en este caso en la cuota de malla superior. Tema de resistencia, también si vamos contra el mal, sería otra opción, ¿vale? Factible, como podéis ver. Como última perk, pues esta que es la más inútil, pero sudario. Está guay, protección al fuego si vemos que es mucho malo lo que tenemos enfrente, y vitalidad cuerpo a cuerpo, que es más genérico, ¿vale? Porque siempre hay que diferenciar. Yo, desde mi punto de vista, mi experiencia, veo que hay builds o ciertos objetos situacionales que del 1 al 10 te van a venir bien, como si te mide un 8, van a ser adaptables a la mayoría del medio, ya que no tienes una construcción para cierto comandante que va a ser específica contra otro. Que la hay, que la gente las tiene, pero bueno, si queremos una cosa situacional que nos valga bien, que nos salga unos resultados decentes, esa es una buena opción, ¿vale? Cositas así, ¿no? Tener en cuenta, también la un poquito, si después te pone de defensa, te pone de no sé qué, ¿vale? Luego como arma, pues yo sí veo bien la espada corta debido al fulminar, por tema de meter más daño concentrado, y hombres malvados pues no los mejora. Fulminar sería lo mejor, luego podemos poner azote, pero bueno, azote no nos va a venir tan bien porque bueno, es daño físico y este va a daño concentrado, así que a lo mejor esta. Opción secundaria, pues más complicadillo, ya que no destaca. No va a poner el martillo, le puedes poner esta.
la espada corta de líder con fuerza cuerpo a cuerpo para las unidades aliadas, ¿vale? Para que metas más daño, pero tampoco nos va a ser preferible que pusierais la espada corta, ¿vale? La otra. Entonces, en unidades full hombres malvados es efectivo. Podemos combinarlo un poquito con corsarios también si tenemos. En este caso los lanceros dragón dan un resultado muy eficiente. Estamos hablando de que tiene un 36-42 de daño, 95 de vida, 109 de defensa, velocidad 128. Siempre viene bien, aparte de tener la perseverancia en este caso, ya que estamos en tácticas revolucionarias, ¿vale? Perdón, evolucionadas. El daño causado más 10 se puede acumular 4 veces. Entonces te mete una hostia buena. Ahora veremos los puntillas y los alabarderos que siempre vienen bien. Su ataque fuerte con el erradicar en este caso. Y si no son anticaballería y muro de lanza para contraataque. Habilidades. Su primera, R1, el multicolor, 2 puntos. Porque no te va a hacer más falta más puntos en esta y se los va a dedicar al otro. Le pone el mínimo para causar un 13% más daño concentrado que se va a magnificar por el cómputo general de concentración. El objetivo de cada instancia de daño se elige al azar, ¿vale? Un puntito en disparo concentrado, ya que bueno, con 3 objetivos enemigos pues causa 36% de daño concentrado que se va a modificar por el cómputo final. Importante tener a tope vidente de la Palantir. Vamos a tener una probabilidad de 15% de que el enemigo sufra locura, ¿vale? Mejor dicho, la probabilidad de sufrir locura se reduce un 15%. Tenemos asimismo probabilidad de 25% de sucumbir a la locura, si se nos quita, se nos queda un 10, cada 2 rondas, 2 unidades aliadas, daño recibido menos 28%. En los siguientes 2 golpes, efectos pues se modifica por concentración, siempre va al mismo lado. Fanatismo, tener 7 puntos, o intentar poner el máximo, ya que todas las unidades en ataque cuerpo a cuerpo más 5% de daño. Vamos a buscar ese buffo de cuerpo a cuerpo. Por desarma, podemos contar de unidades enemigas, pues lo mismo le mete locura. Y afecta a todas las unidades enemigas si está a tope. Robo de almas, lo mismo que Anatar. Contra 2 unidades enemigas causa daño concentrado 51.4% y bueno, recupera un poquito de vida. Carnicero, oro, orco, bruja y hembra malvado, daño infligido más 30%, ¿vale? Nos va a mejorar. Entonces va así, fijaros los resultados tan efectivos, ya que ha sufrido un montón, 170.000, 74.000, 40.000. ¿Quién ha metido más daño? Pues bueno, solo han metido 34.000. El daño más lo han hecho los alabarderos. Que es para que nada más dice, Dios, los Dunedain le pegan. Porque va con un Isildur y un Isildur que no es feo, El tema de la locura. Lleva la reglada. Lleva la perfecta. El velo de Montara, que es la perfecta. La aportación de resistencia no la lleva refinada, pero la lleva reforzada. Al 4, que ya son palabras mayores. Y con bastante fuerza, lo lleva muy bien construido aquí en otro compi. Pero bueno, parece que le puedo hacer counter, así que miradlo, ¿vale? Os traeré el siguiente vídeo, será uno del bien haciendo contra normal, ¿vale? Va a ser de un dueling que le he visto por ahí bastante chulo. Y bueno, básicamente va por aquí. Quiero que veamos unos puntillos, como siempre hacemos antes de acabar, para que veáis las estancias de daño que son capaces de pegar nuestros alabarderos del mal, ¿vale? Los Dunedain no han metido poco, Creo que metían buenas joyas. ¿Verdad? Sufre. Alabardero ataca Dunedain 3.000 y pico. Última alianza, Voz de Saruman no afecta. Guardia de torre ataca, lanzador dragón sufre 9.000. Los lanzadores dragón también se han portado. O sea, los guardias de torre se han portado bien también. Isildur cura. Vamos a ver si vamos por aquí. Saruman activa la voz multicolor. Fijaros cómo se activa. La distancia multicolor provoca. Fijaros que aquí le hace daño. Multicolor, porque como se salta aleatoriamente alguna habilidad de esta. Esta locura dominaba a Saruman y se hace daño a sí mismo. Pero fijaros que al final le mete tanto bufo. Vamos a ir por aquí. Lanzador de dragón sufre, lanzador de dragón. Desaparece, lanzador de dragón ataca. La torre sufre 790. Quiero ver uno de los alabarderos. Otorgará daño recibido menos. El fulminar, fijaros, fulminar de Saruman provoca 868 de daño concentrado, guardia de la torre y pierde 20 unidades. A ver, no es muy grande, pero bueno, por ejemplo aquí si tenemos ya los alabarderos, ya como se han activado sus habilidades, se han mejorado los extras de las habilidades del mismo Saruman. El daño físico de erradicar alabardero no se puede activar. Los Dunedain sufren 7.279 de daño.
Guardia de la torre sufre 5334 de daño. Y guardia de la torre ataca y mete bastante al lanzador dragón por el tema de la caballería. Y bueno, gente, básicamente podéis ver a través de los alabarderos que han sido la clave de la batalla. Y ahora los vigías que hostia le ha pegado, 8000. Vale, podéis ver, hay un combo bastante de que Saruman pues bufa, fijaros los lanzadores dragón 7000. Saruman multicolor provoca 563. Fijaros que mete a toda la unidad de Saruman, ¿vale? Tiene 3000 de daño ahí. Y básicamente por ahí, chicos. Espero que os haya servido la guía. Una guía sencillita, creo, pero no común. Por tanto, espero que le deis mucho apoyo, suscribáis, le deis un buen comentario por abajo y le deis un buen like también. Nada más, gente, nos vemos en los próximos vídeos, ¿vale? Hasta luego.